Hoy, como caso excepcional, nos acompaña en estos seminarios de la licenciatura en física un investigador que no es exalumno nuestro, pero que realmente puede ser muy interesante para todos nosotros, que es el doctor Andrés Arazi, que es investigador del CONICET, investigador del TANDAR, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, licenciado y doctor en física de la UBA. Y bueno, hace mucha investigación de la buena, pero tiene algo mejor que eso todavía para mi gusto, que es su generosidad. Porque realmente está muy, muy comprometido con la divulgación científica, con la orientación vocacional. Es miembro de un comité organizador del Laboratorio Cero, que es un laboratorio de la Comisión de Energía Atómica dedicado a los estudiantes de los últimos cursos de la secundaria o los primeros cursos de la universidad, abierto a todo el mundo, puede ir cualquiera, aunque no sea de esos niveles, y realmente hace un trabajo excelente, él y su equipo, y el equipo del TANDAR, hace un trabajo excelente en este Laboratorio Cero. Y les cuento un detalle, que esta charla, que en este momento parece que es realmente internacional y hay gente de mucho nivel presenciándola, él ofreció dárnosla para los alumnos de nuestra licenciatura, de nuestra materia de física nuclear, que yo le dije, bueno, pero son poquitos, son 3. Y me dijo, no importa, yo le doy para los 3. Es más, ya me prometí una charla para 1, que me hace falta. Así que eso quiero destacar, esa generosidad. Y bueno, Andrés, muy bienvenido. Puedes bueno, como quieras. Mil gracias, Miguel. De hecho, mi primer transparencia después de esta es mostrar que Miguel y Benjamín y Rosa y Emanuel, que son estudiantes de Miguel y de Benjamín, hicieron esta plataforma de un laboratorio virtual en la cual los estudiantes pueden poner una fuente radioactiva, moverla y obtener datos experimentales, todo simulado a través de la plataforma que ellos diseñaron, y se pueden sacar datos y hacer análisis de datos con un nivel de verosimilitud que daba miedo. Faltaba, yo le decía en broma que lo único que faltaba era que hubiese un corte de luz random para simular exactamente la condición de un laboratorio experimental. Esto fue la actividad más importante del Laboratorio Cero, tanto en el 2020 como en el 2021. Este año también tuvimos el honor que el ciclo del Laboratorio Cero lo inició Mario Mariscotti, que está acá presente, para meterme más presión todavía. Bueno, justamente voy a contar frente a quien lo construyó, cómo se construyó en el TANDAR. Ya veo que las fechas no están del todo ciertas. Dice Mario que el primer AS lo sacaron en el 83. TANDAR significa tándem argentino, el acelerador es tipo tándem o un acelerador doble. Aquí es como fue construido. Lo primero que se construyó fue este tanque de gas, que es el que contiene el gas aislante que impide que salte la chispa de la primera foto. Que salte una chispa en el acelerador es muy lindo para sacar una foto, para mostrar que hay alta tensión, pero no es lo que queremos que ocurra. Luego se construyó el hormigón alrededor. Acá está Mario dirigiendo la obra. Y quería mencionar, yo no soy estudiante de Tucumán, pero Salvador Gil sí fue estudiante de la Universidad de Tucumán, se recibió allí y fue alguien que trabajó muchísimo en el acelerador TANDAR y también está muy comprometido con la divulgación científica. Así es como se ve el acelerador TANDAR hoy en día. Esta es la columna, el interior de la columna de aceleración. Esto es una torre que tiene 70 metros. Hay una sala de conferencias acá encima. Pero bueno, más allá de la parte turística, ¿cómo funciona este aparato? Los aceleradores, el más simple que a uno se le puede ocurrir, tiene una fuente de iones, pongámosle que positivos, le pongo tensión positiva,
el blanco lo pongo a potencial eléctrico de tierra, y los iones positivos van a ser repelidos por esta tensión y atraídos por este potencial de tierra. El tipo tándem tiene dos etapas. Necesito que la fuente de iones sea negativa, o sea que sean átomos con un electrón extra. Hay un potencial positivo que atrae, gano energía, y si siguiera volando este ion negativo, bueno, se frenaría. Entonces el truco es interponer una delgada lámina de grafito que se llama stripper, que arranca los electrones. Entonces este ion que tenía un electrón extra, pierde ese electrón extra y muchos los electrones propios, y es nuevamente reacelerado, ahora repelido por este terminal de alta tensión hacia el blanco. Y de esa manera aprovechamos varias veces esta alta tensión que cuesta conseguir. ¿Cómo conseguimos iones negativos? Bueno, este es el aparato que lo produce, la fuente de iones. No crean como hacía yo a los 15 años, que había un señor con una pinza y que agarraba un átomo y un electrón uno por uno. Uno genera las condiciones en las que este proceso ocurre, si quieren, por sí mismo. Se ingresa cesio en forma de vapor. El cesio se vaporiza con 40 grados, con muy poquita temperatura. Cesio se usa porque tiene muy baja electronegatividad, está a la izquierda de la tabla periódica, quiere decir cede con mucha facilidad sus electrones. Choca con un ionizador, con un alambre a alta temperatura por donde circula electricidad, se calienta mucho, a miles de grados, y eso produce la ionización del cesio. Como ven acá, este cato, esta varilla amarilla, está a una tensión más negativa, entonces los iones positivos de cesio impactan sobre este lugar donde tengo la muestra. Esos iones de cesio, el cesio es bastante pesado, golpea la superficie de la muestra y produce lo que se llama spattering, o chisporroteo, o salpicado, y de esa manera salen átomos de la muestra de interés. Más aún, el cesio forma una delgadísima capa sobre la muestra y se neutraliza, y es la que ayuda a ceder a estos iones que salen un electrón extra. De esa manera se favorece la salida de iones negativos de la muestra, que por el mismo potencial que aceleraba los iones positivos de cesio hacia la muestra, ahora acelera los iones negativos de salida, y este potencial que está a tierra acelera aún más, es lo que actúa como electrodo de extracción para este ion negativo. Entonces ya tenemos un haz de iones negativos, o sea, átomos con un electrón extra. Lo primero que usamos a continuación es un imán, un electroimán, que hace que las partículas doblen. ¿Cuánto van a doblar? Bueno, eso depende de la fuerza de Lorentz, y bueno, esta es la expresión de la fuerza centrípeta. Si simplificamos esta expresión, llegamos a la muy conocida fórmula de la rigidez magnética. Esto quiere decir cuánto me cuesta doblar a un haz a partir de un campo magnético. Depende de su impulso y depende de la carga eléctrica. Yo lo llamo a esto las manijas que tengo para agarrar a la partícula. Cuanto más carga eléctrica tengo, más la voy a poder doblar y menos rigidez magnética va a tener. Pero en este caso, que tenemos el radio de giro constante, la energía cinética constante y la carga siempre es -1, el campo magnético que necesito para que las partículas doblen depende de la raíz cuadrada de la masa. O sea, acabo de tener un espectrómetro de masa o un selector que me permite elegir cuál es la masa que va a ingresar al acelerador y se va a convertir en un haz. Es importante decir que el trabajo que hace el campo magnético es cero, o sea, esto ni acelera ni frena las partículas, solo las selecciona. Entonces, vayamos a un ejemplo para el acelerador Tandar. Tomemos un caso que estamos usando frecuentemente, que es haces de uranio, que nos conviene porque forma iones negativos más fáciles, que vengan acompañados de un oxígeno. Entonces,
Eso se produce en la fuente de iones, se selecciona esa masa, la masa esta va a ser 251, se selecciona para que doble, y luego pasa por un preacelerador, una tensión negativa a la que está sometida toda esta plataforma, que repele o expulsa esos iones negativos y ya les imprime una energía de preaceleración a una energía inicial de 300 keV. La plataforma está a 300 kilovoltios y por lo tanto ya comienza a estar acelerado. Esto es como se ve esa plataforma, estos anillos son equipotenciales que permiten que acá haya 300 kilovoltios y acá en el piso pueda haber cero, ¿no? Pueda caminar un humano. Por supuesto, la reja impide que los humanos entren por error. Acá lo que genera la alta tensión es un circuito que se llama de Cockcroft-Walton, que a partir de una señal alterna va cargando estos capacitores y genera una alta tensión continua. Acá está el imán inyector y así es como circulan los iones negativos y se dirigen al acelerador principal. Este acelerador tiene una alta tensión que típicamente opera en 10 megavoltios y como habíamos dicho que funcionan los aceleradores tándem, atrae a estos iones negativos. Cuando llega a la altura del terminal de alta tensión, tenemos 10,3 megaelectronvoltios, ¿no? Los 300 iniciales, los 300 keV iniciales, más los 10 que ganó por la tensión esta por una carga de electrón. Entonces así se aceleran hasta el terminal. Cuando pasa por el stripper, se rompe la molécula. El stripper, que es una delgada lámina de grafito, arranca los electrones, las moléculas se unen a partir de compartir electrones, entonces eso rompe la molécula y me quedo con el uranio y el oxígeno por separado. Entonces tengo que dividir la energía, entonces acá el átomo de uranio va a tener una energía cinética, bueno, un poquito menor, porque se separó, parte de la energía se la llevó el oxígeno, pero ahora va a ser reacelerado este uranio, repelido por el terminal de alta tensión y acelerado nuevamente al potencial de tierra. ¿Con cuántos electrones pierde al atravesar la lámina? Bueno, es estadístico, hay algunos que pierden 7, otros perderán 8, otros perderán 9, todo ocurre simultáneamente, pero con este imán analizador yo voy a seleccionar, por ejemplo, los que hayan perdido 10. Entonces, sumo toda esa energía y puedo llegar a prácticamente 110 megaelectronvoltios. Esto es como se ve el interior de la columna del acelerador, esto es el terminal, y esta estructura que tiene anillos equipotenciales es la que permite que el campo eléctrico sea uniforme, o dicho de otro modo, que la tensión vaya subiendo de a poco y no se produzcan chispas. Este es el mecanismo por el cual se genera la alta tensión, un sistema de cadenas que va induciendo cargas en cada uno de estos eslabones son metálicos pero unidos por un aislante. Entonces este inductor induce cargas como si fuese un capacitor, las lleva, las deposita sobre este cilindro y después, una vez que se mueve, queda aislada la carga y de esa manera es transportada mecánicamente por la fuerza de un motor hacia el terminal donde se acumulan. Ese es el método más eficiente para lograr altas tensiones. Entonces, este haz, que ahora tiene prácticamente 110 megaelectronvoltios, lo selecciono con un nuevo electroimán, que lo llama imán analizador, que en el caso del Tandar es muy grande, tiene 16 kilogauss, o sea, 16.000 gauss, o 1,6 Tesla, y tiene 2 metros de radio de giro. Eso permite doblar justamente haces con mucha energía y con mucha masa. Así es como dobla. Y un mecanismo que tiene para seleccionar muy finamente la energía es que para ingresar tiene que pasar por una delgada ranura que puede tener a veces 1 o 2 milímetros de apertura, y si no tiene la energía correcta no va a ingresar, y esa es la manera de asegurarnos de que tenga la energía correcta. Más aún, el haz, al impactar con esas ranuras,
genera una pequeña señal eléctrica que se usa como retroalimentación para la tensión del terminal. Entonces, el acelerador autorregula su tensión de terminal para ajustarse al campo magnético del imán analizador. Entonces, este haz puede impactar contra el blanco. Bueno, ¿para qué usamos un acelerador? ¿Para qué queremos este haz con tanta energía? Actualmente tenemos en el Tandar varias líneas experimentales de daño por radiación, de micropíxel. Las voy a ir mencionando casi en orden antihorario, comenzando de esta de daño por radiación. Para evaluar qué daño por radiación reciben los semiconductores, uno pone un semiconductor o un panel solar y lo irradia con haces de protones o con haces más pesados, como por ejemplo oxígeno. Y eso tiene mucho interés en aplicaciones de satélites, ya sea para la electrónica que va a bordo de un satélite, como para los paneles solares. La Argentina tiene un programa de satélites de los SAOCOM y los SAC, y muchos de los ensayos se hacen en esta línea que está a cargo de Martín Alurralde, en donde reducen el haz para que tengan pocas partículas por centímetro cuadrado por segundo y una gran área de irradiación, y además tienen una cámara donde simula la condición espacial en el sentido que calientan y enfrían con nitrógeno líquido para reproducir lo que ocurre en la órbita de un satélite cuando pasa por sombra y por sol, ¿no? Que se calienta mucho y se enfría mucho. Otra línea se llama la línea del microhaz, que se usa para una técnica llamada PIXE. El microhaz colima, o no solo colima, sino hace converger con este conjunto de electroimanes en configuración cuadrupolar que hace un efecto de enfoque, logra enfocar el haz a tamaños del orden de 1 micrón. Típicamente un haz común tiene milímetros de tamaño, pero este haz está enfocado de tal modo, colimado por un lado, se ha pasado por un diafragma, pero luego enfocado como si fuese una lupa sobre una muestra con tamaños de 1 micrón. Y eso permitió, bueno, esto fue claramente para jugar, pero tallaron el mapa de Argentina en el tamaño de 1 milímetro, pero el uso, la aplicación industrial y tecnológica es una de ellas, hacer guías de onda en niobate de litio. Pero otra aplicación para evaluar cómo funciona la electrónica, qué robustez tiene la electrónica frente a la radiación, es utilizar amplificadores CMOS y irradiarlos, hacer un barrido y detectar en qué momento hay una falla en ese CMOS. Entonces, como se sabe en qué posición estaba incidiendo el haz en el momento de la falla, se señalan en rojo los momentos en los que, en qué lugar estaba el haz en el momento que falló el dispositivo, que produjo un error. Entonces, uno puede detectar de ese modo, detecta de este modo cuáles son las zonas más sensibles, las zonas que o requieren una duplicación, o requieren un rediseño, o requieren un blindaje especial de un dispositivo electrónico. Esta línea está a cargo de Mario Debré. Otra de las aplicaciones de ese PIXE es irradiar una muestra incógnita, ¿no? Supongamos que tenemos una muestra que no sabemos qué elementos tiene, con el microhaz, y al irradiar, las partículas inducen la emisión de rayos X, se excitan los electrones vuelven a sus órbitas en los átomos correspondientes y emiten rayos X. Entonces se llama rayos X inducidos por las partículas. Como cada elemento tiene su rayo X característico, uno sabe punto a punto qué elementos hay en ese punto de la muestra incógnita. Y una de las cosas para las que se usa es para evaluar la capacidad de unas plantas acuáticas de concentrar uranio. Un método de remediación ambiental, o sea, si en un acuífero, un lago, un río, se vertiese uranio y uno tuviese que recogerlo,
uno puede poner estas plantas concentran en sus raíces el uranio, y después se extrae la planta entera y se la procesará adecuadamente. Pero este método PIXE permitió ver cómo es la biodistribución en las raíces de esta planta, y en particular del uranio. Entonces, son plantas que fueron evaluadas para la bioremediación ambiental. Otra de las aplicaciones que se tiene para el tandar es la irradiación de células. Justamente se instaló, se acaba de comprar un ciclotrón para hacer protonterapia en la Argentina, entonces nuevamente hay mucho interés en investigar sobre justamente terapias contra el cáncer con haces de protones, que tienen muchas ventajas por sobre los rayos gamma, porque tienen un daño mucho más localizado, en particular en profundidad. Uno puede producir daño en una célula cancerosa en profundidad y no producir daño en la superficie. Entonces, hay una línea donde se habían hecho ensayos de irradiación de células con un haz externo. Para irradiar una célula, el haz tiene que salir fuera del vacío, hacia el aire donde está la célula, y producir ese daño. Entonces, esto se había hecho con haces, bueno, en una línea que estaba horizontal, pero eso implicaba que la cápsula de cultivo de células tenía que estar en vertical, ¿no? Obviamente, y no podía contener el líquido, el medio en el cual suelen hacerse los experimentos celulares. Entonces, a iniciativa de unas biólogas del Departamento de Radiobiología, querían rehacer este tipo de experimentos, ahora por el interés que suscitó la instalación de este ciclotrón para protonterapia, y convenimos que la mejor manera es hacerlo con un haz vertical. Ya el acelerador es vertical, entonces tiene una salida atrás del imán que permite extraer un haz vertical. Entonces, la cápsula para células puede contener el medio líquido en donde suelen estar, y la energía del acelerador es suficiente para atravesar esa capa de agua, que serían entre 2 y 3 milímetros, según las simulaciones que estamos haciendo, y nos permitiría irradiar células en las condiciones en las que estándares para el cultivo celular que están acostumbrados los biólogos. Otra de las aplicaciones, y más bien la aplicación que motivó la construcción del Tandar, es la investigación básica en mecanismos de reacciones nucleares. Ahí se dispone de un montón de dispositivos, de detectores, y una de las herramientas más importantes es el espectrómetro magnético, y otra es la cámara de reacciones que tenemos acá en esta sala experimental. En esta cámara de reacciones incide el haz de partículas, hacemos la reacción nuclear y medimos el haz que sobra o el haz que sale. Si uno quiere tener una estimación muy, muy grosera, esto está más bien pensado para los estudiantes, pero si uno quisiera tener una estimación muy, muy grosera de cuál es la probabilidad de que ocurra una reacción nuclear, de que un núcleo le pegue al otro, hay que recordar que la materia prácticamente es espacio vacío. Un sólido son un átomo al lado del otro, pero el átomo tiene 10 a la menos 10 metros y el núcleo 10 a la menos 15. Entonces tengo que pensar en cuánta superficie tengo cubierta y cuánta superficie tengo cubierta por el átomo. Como la superficie va con radio al cuadrado, tengo 10 órdenes de magnitud. Si tengo 1000 capas de átomos, por ejemplo, es un blanco típico tener 1000 capas de átomos, llegaría a una probabilidad de más o menos 1 en 10 millones, 1 en 1 millón, y más o menos de ese orden de magnitud es la probabilidad de pegarle, que un núcleo le pegue a otro. O sea, la mayor parte del haz atraviesa el blanco sin pegarle a nada. Esto es como se ve un montaje experimental típico, en donde tenemos el blanco acá puesto, y posicionamos con este programa los detectores con mucha precisión angular. No es cierto una centésima de grado, pero a la media décima sí le creo. Esto sí tiene una precisión de media décima o mejor, seguro.
este sistema de posicionamiento de los detectores. Típicamente tenemos algunos detectores fijos para monitorear la intensidad del haz y otros detectores que se mueven con el ángulo. Esto es una aproximación, un zoom de cómo es el blanco. Son delgadas láminas de oro o de aluminio o de algún otro material. Esto es una pantalla de fósforo que brilla cuando incide el haz. Entonces nosotros corroboramos con esa pantalla que todo el haz está pasando por este agujerito, y una vez que estamos cerciorados de que pasa todo por ahí y que nada impacta en esta pantalla de fósforo, ponemos en su lugar el blanco y ahí hacemos el experimento. Así es como incide el haz sobre el blanco. La mayor parte sigue de largo y es medido por una copa de Faraday, y los productos de reacción van hacia los detectores. Y bueno, hay muchos mecanismos que puede operar en una reacción nuclear. Principalmente depende del parámetro de impacto, de qué tan cerca le pase el proyectil al núcleo. Si le pasa lejos o relativamente lejos, o tengo baja energía, no me voy a aproximar mucho y voy a tener la dispersión elástica, en la que entra el mismo núcleo que salió y los dos núcleos se repelen eléctricamente como si fuesen solamente pelotas cargadas eléctricamente. Por lo que a la dispersión elástica respecta, yo podría creer que el carbono 12 y un núcleo de oro fuesen partículas elementales que no tienen estructura. Recién cuando aumento un poquito la energía, comienzo a notar que las partículas salen con menos energía. Eso quiere decir que alguien absorbió la energía, y eso típicamente es un grado de excitación ya sea del blanco, por ejemplo de oro, o del proyectil, que podría ser, por ejemplo, carbono 12. Entonces estoy demostrando que los núcleos sí tienen una estructura, porque acaba de ver bueno, que alguien está absorbiendo energía. Eso ya es un indicio de que hay una estructura en el núcleo. Cuando la energía es mayor o cuando el parámetro de impacto es menor, se puede quebrar el núcleo en dos fragmentos, o puede darse también la transferencia, que un fragmento pase de un núcleo al otro. ¿Cómo analizamos la dispersión elástica e inelástica? Vemos la energía. Si es elástica, tiene toda la energía que le corresponde al haz, y cuando es inelástica tiene un poquito menos de energía. Esa poquito menos de energía significa que esa energía se la quedó el núcleo. Este ejemplo era un blanco de estaño que tiene dos estados excitados bien conocidos, en 1,2 MeV y en 2,5. Y si uno dibuja la sección eficaz dividido la que correspondería a dispersión elástica, que es la que calculó Rutherford o se puede calcular con la fórmula de Rutherford. Cuando el parámetro de impacto es grande, uno pasa lejos y solo siente el campo coulombiano, entonces ahí va a coincidir con Rutherford. En cambio, cuando uno mira ángulos más traseros, por ejemplo 120 grados, ahí van a parar aquellos que le pasaron más cerca al núcleo y por lo tanto sintieron la fuerza nuclear y sufrieron otras reacciones que podrían ser de transferencia o de quiebre. Entonces yo mido menos partículas que las que corresponde a Rutherford. Entonces, tan solo mirando cuántas partículas rebotan o si dispersan elásticamente, yo tengo una medida de la interacción nuclear, una medida indirecta, pero medida al fin. Un concepto importantísimo es la barrera coulombiana. Sí. Vos me dijiste que te interrumpa cuando haya Sí, preguntas. sin duda. Hay una pregunta en el chat. Sí. Carlito Figueroa, que dice, ¿con qué le estás pegando al estaño? En ese caso, ese espectro era de berilio 9. Pero justamente porque estoy seguro que estos excitados son del estaño y no del berilio 9, porque el berilio 9, si se excita, se parte. No tiene estados excitados ligados. Entonces, uno identifica estos, uno lo dice en la jerga, picos inelásticos. Núcleos de berilio 9 que se dispersaron dejando excitado al núcleo de estaño. Esa sería la manera correcta de decir estos picos. Pero todos estos son berilios 9 detectados por el detector, algunos con menor energía.
Y justamente la barrera coulombiana es qué energía necesito para que dos núcleos, desde el punto de vista clásico, se toquen. Por supuesto que el problema es cuántico, pero me alcanza con la versión clásica. Y eso se calcula simplemente como el producto de las cargas dividido la distancia. La distancia va a ser la suma de los radios. Y, por ejemplo, para un sistema que podría ser litio en selenio, que vamos a poner unos datos ahora, serían 17 MeV. Y es la energía clásica necesaria para que hayan reacciones nucleares. Entonces, estos datos que medimos en el Tandar, los de la izquierda son por debajo de la barrera coulombiana y los de la derecha para energías mayores. Cada uno de estos es una energía distinto y lo que uno ve es que cuanto mayor la energía, cuanto más alta la energía, más se aparta, menos partículas rebotan porque más partículas sufren reacciones nucleares. Ahora, lo primero que uno nota es que que aún por debajo de la barrera coulombiana hay reacciones nucleares porque medimos déficit o defecto respecto de Rutherford, o sea, hay absorción por debajo de la barrera coulombiana y eso es efecto túnel. Nosotros a partir de estos datos podemos, o con potenciales que directamente calculan, uno puede comparar, hacer una predicción de cuánto tiene que dar, o también podría ajustar los parámetros de potenciales fenomenológicos, potencial que describe cómo tiene que ser la interacción entre dos núcleos. Y tiene una parte real que representa la dispersión y una parte imaginaria que representa la absorción, o sea, partículas que no dispersaron elásticamente, y esto quiere decir que hicieron o transferencia o fusión o algún otro proceso. En particular se puede separar en dos términos, uno de fusión y otro de transferencia, como uno es más superficial y otro más en el volumen del potencial nuclear. También podemos usar para identificar qué tipo de partículas llegan lo que se denomina telescopios en física nuclear, que es dos detectores puestos en serie y medir en coincidencia lo que pierde en el primero de ellos y lo que pierde en el segundo. Y uno a partir de la comparación de esas dos señales puede distinguir, aunque tengan la misma energía, núcleos de litio, núcleos de helio, los isótopos del hidrógeno, y bueno, ponerle una etiqueta, saber que uno es hidrógeno y otro es litio, por más que tenga la misma energía. Este otro detector tiene delta 1, delta 2 para dicha identificación y detectores en posición que nos permite sacar la distribución angular y con eso podemos sacar a varios ángulos al mismo tiempo, toda una distribución angular, pero además identificando qué tipo de partícula es. Acá estábamos interesados, por ejemplo, en las partículas alfa que se producían cuando uno incidía con litio 7. Entonces esto era un selector de partículas alfas. Un trabajo que estamos haciendo en colaboración con la Universidad de San Pablo, de hecho, quien lleva adelante este trabajo es Marlete, Marlete Asunción, que está ahora escuchando, es ver la distribución angular de boro 10 sobre boro 10, porque cuando las partículas son idénticas, hay un efecto cuántico de interferencia que se llama oscilaciones de Mott, pero esas oscilaciones de Mott desaparecen dependiendo del spin y del potencial nuclear. Entonces, ver dónde se hace cero la derivada de la distribución angular, como se ve en este caso, nos permite ver información sobre el modelo de potencial y discriminar qué modelo de potencial es el más apto para describir una interacción. Estos son los datos experimentales que recogimos en el 2019 y que están ahora en análisis y bueno, y que Marlete va a presentar dentro de poco en la reunión de física de Brasil. Otro de los dispositivos que tenemos es tiempo de vuelo, medir el tiempo de vuelo para producir la fusión nuclear en esta cámara, medir cuánto tardan en volar los productos de reacción
y a partir de cuánto tardan en volar, uno tiene una medida indirecta de la masa, entonces sabe que se produjo la fusión nuclear. Estos son espectros en los que uno tiene tiempo de vuelo en un eje y la energía en la otra. Entonces, cada una de estas parábolas, uno la llama la jerga bananas, representa una masa. Entonces tiene un medidor o un discriminador con mucha sensibilidad de la masa. Uno de los detectores ahora más modernos que tenemos son los que se llaman de doble lado, de doble faz, que permiten ver este tipo de procesos, que son, por ejemplo, la quiebra de un núcleo en dos fragmentos. Por ejemplo, el litio 6 se suele quebrar en alfa y en deuterio, masa 4 y masa 2 respectivamente. Entonces, para ver eso, tenemos acá adentro un detector que está segmentado, tiene 16 sectores angulares, acá creo que se nota que está cortado como en porciones de pizza, pero esto seguro que no se nota, está también segmentado en 48 anillos. Entonces eso da muchísima información, de hecho, un solo de estos detectores da 64 señales, entonces tenemos, es dicha electrónica, 64 canales de electrónica para ver toda esa información. Por ejemplo, usando dos de esos detectores, uno de 100 y otro de 1000 micrones de espesor, uno puede, por ejemplo, identificar qué tipo de partícula es, como ya habíamos dicho, hacer un telescopio, ¿no? Distinguir protones, deuterio, tritio, alfas y los litios. Pero también uno puede ver en coincidencia, por ejemplo, la partícula alfa y el deuterio. Si yo miro dos sectores, yo puedo identificar cuando salió una partícula alfa hacia adelante y el deuterio para atrás, o sea, con más energía y con menos, o el caso inverso. Y cada uno de esos casos se lo puede identificar viendo la energía que deja en un sector angular y en el otro. Esa correlación entre sector 1 y sector 2 me permite identificar, por ejemplo, este cúmulo de eventos de acá corresponde a deuterones y alfas. En este caso, el deuterón salía con poca energía y la alfa con mucha, y este es el caso inverso. Todas estas condiciones experimentales se las puede deducir, por ejemplo, estas eran coincidencias entre dos partículas alfas, que bien podían ser casuales de dos eventos distintos, o por captura de algún deuterón. Uno podía tener estas partículas alfas. Entonces, este dispositivo permite sacar muchísima información. En particular, esto es un cálculo de 3 cuerpos, y esto es el dato experimental. Y uno ve que hay una coincidencia muy buena, pero para hacer el cálculo uno supone que el quiebre pasó por una resonancia de litio 6, se excitó a un estado que está en 2186 keV, y que habiendo pasado por ahí, las partículas disponen de esta cantidad de energía, ¿no? Uno excita el litio 6 y después tiene que quebrarlo, tiene que gastar esta otra energía. Uno dispone de 712 keV para darle a las dos partículas. Entonces, si uno supone que el valor este es distinto, la distribución angular es realmente, perdón, la distribución de energía es realmente distinta, entonces uno tiene mucha sensibilidad para identificar inclusive qué pasó en el medio, no solo el estado final, sino saber que el quiebre ocurrió a partir de un estado resonante, un estado excitado del litio 6. Otro de los procesos que se suele dar en el núcleo es la fusión. Por ejemplo, que un núcleo entre en el otro, al cabo de muy poco tiempo quedan fusionados en lo que se llama un núcleo compuesto, y al cabo de algún tiempo un poco más largo, de 10 a la menos 16 segundos, evapora neutrones. Típicamente se puede evaporar también protones. Evaporar es una metáfora, no es una evaporación como en el agua, pero es como si el núcleo quedase hirviendo por muy alta energía porque quedó muy excitado, y la manera de desexcitarse o de acomodarse es que escupir neutrones. La metáfora que me gusta usar es que si uno tiene en una verdulería
supongamos que este es un blanco de oro, uno tiene 197 melones bien acomodados en una estantería en la verdulería. Yo desde el segundo piso le tiro 10 melones más. Bueno, es muy poco probable que los 10 melones queden acomodados encima de los 197 que había. Lo más probable es que salten melones volando para todos lados. Y si lo tiro en vez del segundo piso, lo tiro de un octavo piso, más melones van a salir volando, porque le estoy dando más energía al sistema. Eso es lo que vemos en el Tandar, y esto fue también hecho en colaboración con nuestros amigos de San Pablo y de Río de Janeiro, de la Universidad Federal Fluminense, en la cual activábamos el blanco irradiando con haces. Tenemos un dispositivo que nos permite muy rápidamente extraer el blanco sin romper el vacío. Esto está en alto vacío, y si no fuera por este dispositivo uno tardaría mucho en sacarlo el blanco, y llevarlo frente a un detector gamma. Y ahí uno ve la radiación que queda formada en ese blanco, y puede deducir qué procesos se produjeron. Esto fue, como dije, una colaboración hecha con la Universidad de Sevilla y con la Universidad de San Pablo en Brasil, y esta colaboración la decidimos llamar Peladona, en contracción de Pelé y Maradona jugando juntos. Entonces, la Peladona Collaboration. Y bueno, estos son los espectros que obtuvimos. Tirando boro 10 sobre oro, tenemos un montón de isótopos: polonio, bismuto, plomo, talio. ¿De dónde viene tanta cosa? Bueno, uno para entenderlo lo tiene que ver en la tabla de isótopos. Uno tenía un blanco de oro, le sumó un boro 10, o sea, eran los 197 melones de la verdulería, le tiramos desde el octavo piso 10 melones más. Claro, la pila total es de 207, ¿no? Pero quedan altamente excitados y se desexcita emitiendo 3, 4 o 5 neutrones. Entonces ya estoy en estos polonios. Estos polonios pueden decaer en forma de captura electrónica o beta más hacia los bismutos o vía alfa. Estos a su vez decaen en otros núcleos, pero tienen vidas medias suficientes para que yo pueda llevar el target al detector. En particular, si uno ve un canal, por ejemplo este 3N, uno ve que acá operó la interacción fuerte, ¿no? La fusión y la evaporación son procesos fuertes que duran 10 a la menos 18 segundos. La interacción débil, que es la que permite el decaimiento por captura electrónica o beta más, lleva 3 horas y media, y ese es el tiempo en que yo llevo la muestra de acá al detector. Y después opera la interacción electromagnética, que es la que permite que este bismuto que se forma en estado excitado se desexcite en bismuto en estado fundamental. Y en ese proceso emite radiación gamma, que es la que yo veo en el espectro. Entonces, en este experimento tenemos la interacción fuerte, la interacción débil y la interacción electromagnética. Pero a todo aquel que se le haya caído uno de estos ladrillos en el pie va a estar de acuerdo que la interacción más fuerte de la naturaleza es la gravitatoria. Acá es donde se ven las, si quieren, secciones eficaces, ¿no? Que es la probabilidad de que ocurra. Y decíamos y acá lo que tenemos es la energía de bombardeo. Cuanto más alta la energía de bombardeo, más probable es que salgan volando 5 neutrones, y cuanto más baja es más probable que salgan volando solamente 3. Y otra de las procesos que ocurría es la transferencia de un neutrón para un lado o para el otro, procesos que se llaman stripping, cuando el boro 10 perdía un neutrón, o pick-up, cuando lo ganaba. Y acá fue un caso muy, muy lindo, porque nosotros medimos con este método, con el método de ver los rayos gamma que salían o del oro 198 que se acaba de formar o del oro 196, ¿no? Entonces tenemos los puntos negros y estos puntos rojos. Pero en San Pablo hicieron casi al mismo tiempo, o poco tiempo después,
el grupo justamente que participaba al INCA, midieron las partículas de boro 11, ¿no? O sea, nosotros medimos los gamas y en San Pablo midieron las partículas. Y las secciones eficaces coinciden muy bien, o sea, dos métodos radicalmente distintos en dos laboratorios distintos dieron básicamente el mismo resultado, y eso era muy gratificante. Uno puede calcular cuánto es la fusión, toda la fusión completa. Esta línea vertical lo que indica es la barrera coulombiana, y lo primero que ya habíamos notado cuando vimos la dispersión elástica es que sigue habiendo reacciones aún por debajo de la barrera coulombiana. Y esto nos importa mucho porque todas las reacciones que ocurren en estrellas ocurren por debajo de la barrera coulombiana, o sea, por efecto túnel. Si uno toma la temperatura al interior del Sol, que tiene 15 millones de grados, parece mucho, pero para energía de partículas no es tanto. El KT, la energía más probable que tenga la distribución de esas partículas, de estos protones, es de solamente un keV. Pero la barrera coulombiana, para que se toquen dos protones, para que haya una reacción entre dos protones, es de 500. Para que un protón reaccione o induzca una reacción o toque un carbono 12 es de 2 MeV. Entonces, ¿cómo es posible que hayan reacciones en el Sol, que está, entre comillas, tan frío, que no tiene tan alta temperatura o tan alta energía cinética? Esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann, y esta es la probabilidad de hacer efecto túnel a través de la barrera coulombiana, que es una cosa que se calcula en cuántica. Bueno, acá yo tengo un montón de partículas, pero la probabilidad es prácticamente cero, es imposible hacer una reacción acá. Acá la reacción es muy probable, pero no tengo partículas. Entonces, la respuesta es que no ocurre ni acá, sino en el medio, donde el producto de estas dos cosas es máximo, y eso se llama pico de Gamow, y si no tuviera que dar un número, más o menos, los protones en el Sol reaccionan a 6 keV, y protón más carbono a 24. Pero todas las reacciones que operan en estrellas operan por efecto túnel muy por debajo de la barrera coulombiana, entonces por eso importan o es de mucho interés investigar esas reacciones por debajo de la barrera coulombiana. Bueno, y ahora quería contar el uso de este acelerador Tandar como espectrómetro de masas, para hacer una técnica que se llama espectrometría de masas con el acelerador, para lo cual construimos o remodelamos una línea nueva para ver radionucleidos. Los radionucleidos nos permiten aprender un montón de nuestro mundo. Hay un montón de procesos en el mundo, como los rayos cósmicos que generan, por ejemplo, berilio 7, carbono 14, que es muy conocido, y otros radionucleidos. Hay explosiones de estrellas que generan, no sé, algunos otros radionucleidos como el hierro 60. Las explosiones nucleares que hizo el hombre, hubieron no solo de Hiroshima y Nagasaki, más de 2000 explosiones nucleares, de 500 más o menos, o más de 500 fueron a cielo abierto, que realmente esparcieron por todo el planeta los radionucleidos que generaban. Y otra fuente de radionucleidos es el reprocesamiento de material nuclear, que es una actividad controlada, que no es nociva, libera cosas de larga vida media que no son perjudiciales para la salud porque son prácticamente inestables. Pero entonces lo que uno puede hacer es medir estos radionucleidos en muestras naturales y deconvolucionar o deducir cuáles son los procesos responsables de dichos radionucleidos. Para los de vida media corta, uno directamente cuenta la radiación gamma que sale de los núcleos, ya que son radioactivos y emiten radiación típicamente gamma, uno puede contarlos, ese es el caso del iodo, del berilio 7 o el cesio, pero cuando la vida media es muy larga, ya en millones de años, uno no puede esperar a que decaiga el núcleo. El conteo sería muy, muy bajo. Entonces, uno aplica esta técnica de espectrometría de masas usando el acelerador.
¿Cómo funciona? Uno usa, por ejemplo, para el ejemplo más conocido, que es carbono 14, un haz piloto, un haz de guía de carbono 12, que lo selecciona por todo el acelerador, hace la selección en masa, pasa por el stripper y va hacia una copa de Faraday. Una copa de Faraday es simplemente un dispositivo que mide la corriente eléctrica que transporta el haz. El haz son partículas cargadas con 4 cargas cada ion. Entonces, cuando muchas, 10 a la 10 o 10 a la 12 partículas por segundo, chocan contra esta copa, con este cilindro de metal, genera una corriente eléctrica que uno puede medir. Ahora uno pasa al haz llamado haz invisible. ¿Por qué invisible? Porque las copas de Faraday no son más capaces de medirlo. Cuando uno sintoniza carbono 14, que es un radionucleido que es muy poco abundante, típicamente tiene concentraciones 10 a la menos 12 o incluso 10 a la menos 15 respecto del carbono estable, no puede medir una corriente eléctrica. Lo sintoniza a lo largo de todo el acelerador y va directamente a un detector de partículas, un detector que cuenta uno a uno esos átomos. La copa de Faraday hay que sacarla porque no puede medir una corriente eléctrica tan baja. Entonces uno calcula la concentración como la relación entre cuántos eventos contiene el detector durante, por ejemplo, una hora, y el equivalente en carbono 12, que es la corriente que medí multiplicado por esa hora. A partir de esa relación puedo calcular relaciones isotópicas. ¿Cuánto carbono 14 hay respecto del 12 de 10 a la menos 15? Esto para que visualizar el número 10 a la menos 15, ¿qué significa? Sería como encontrar un litro de agua adentro del lago Nahuel Huapi. Una de las aplicaciones que usamos en el Tandar para esta técnica AMS fue con berilio 10. Berilio 10 es un radioisótopo, igual que el carbono 14, cosmogénico, pero tiene una dificultad adicional. El carbono 14 no tiene un isóbaro. El berilio 10 tiene al boro 10 como un isóbaro. El boro 10 es un elemento estable y por lo tanto todo lo que es estable es muy abundante. Entonces tiene la misma masa, entonces es muy difícil discriminarlo, separar uno de otro porque el acelerador no los puede separar. Pero dado que tiene alta energía, usamos un detector con un absorbente pasivo. Una cámara que llenamos con argón, venían los átomos de boro 10, los de boro se frenaban y los de berilio podían seguir. El boro tiene 5 protones y el berilio tiene solamente 4, y como justamente el frenado es proporcional a z al cuadrado, la energía del Tandar nos permitía hacer que se frenasen todos los boros, pero los berilios todavía tuviesen energía suficiente no solo para seguir un poquito, sino para ser bien identificados por un detector tipo telescopio, con un delta E y con una energía residual. Entonces teníamos espectros de energía residual versus la pérdida de energía parcial, donde discriminábamos de algún berilio 9 que se metía, llamemos de colado, digamos, aunque no debería haberse sintonizado. Esto es tan poco probable, el berilio 10 es tan poco probable, que aún procesos muy secundarios pueden meter berilio 9 con prácticamente la misma cantidad de cuentas. Pero lo bueno de estos espectros es que estaban libres de boro, no teníamos nada de contaminación de boro. Esto fue una muestra de patrón, una muestra estándar, y esta era una muestra de sedimento marino. Y esta muestra de sedimento marino nos interesaba porque el berilio 10 es un trazador de actividad geológica. En particular, se produce en la atmósfera por rayos cósmicos, cae en todos lados, y esto es la cordillera de los Andes, y esto es Chile, y esto es la fosa de Chile, donde la placa de Nazca, que es una placa tectónica del Pacífico, subduce debajo de la cordillera de los Andes, de hecho genera la cordillera de los Andes. Ese material de berilio 10 se acumula en los sedimentos, y estos sedimentos son ricos en berilio 10. Son arrastrados por el mecanismo de subducción de placa tectónica, se mezclan en el magma de volcanes y salen en la ceniza de los volcanes.
como es todo este proceso, dura más o menos 3 millones de años, las cenizas de los volcanes todavía contienen berilio 10. El berilio 10 vive 1,5 millones de años. Entonces, la ceniza de los volcanes todavía contiene berilio 10 porque proviene de este sedimento arrastrado. ¿Cómo estar seguro de eso? Bueno, se podía usar un blank, una muestra testigo, una muestra de esta de intraplaca. La muestra intraplaca no viene de este proceso, está muy lejano, y esta efectivamente no tiene berilio 10. Entonces, la muestra intraplaca fue tomada de acá, y la de estos volcanes, uno ve que los sedimentos tienen mucho contenido, acá ve la escala logarítmica, tiene mucho contenido de los sedimentos, la ceniza volcánica tiene 2 órdenes de magnitud menos, y la muestra intraplaca está por debajo del límite de detección. Entonces, con esta información uno puede darle información a los geólogos o caracterizar este proceso geológico. Otra de las aplicaciones que tenemos para MS en el Tandar, para esta técnica, es ver uranio. El uranio, por suerte, no tiene un isóbaro estable. Los isóbaros, por ejemplo, nos interesaba el uranio 236, que es un radionucleido. El neptunio y el paladio no tienen, no son estables, entonces no van a ser abundantes. No tienes interferencia. Pero la diferencia de masas entre uranio 236 y uranio 235 es menos del 0,5%, entonces separarlo también es un desafío. Entonces usamos la técnica de tiempo de vuelo, en donde, como uno sabe que acaban de salir de una selección magnética, donde la masa por la velocidad es la misma, el tiempo de vuelo va a ser proporcional a la masa, porque la velocidad va a ser inversa con la masa, porque esto es una constante. Entonces el tiempo de vuelo entre dos detectores va a ser una medida de la masa. Entonces montamos una nueva línea en el Tandar, en donde teníamos un tiempo de vuelo de 7 metros para aumentar la sensibilidad, y adicionamos un filtro de Wien. Un filtro de Wien, así es como se ve este filtro de Wien acá montado. El filtro de Wien es la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético hacen fuerzas para el uranio 236, que es el que nos interesa, iguales y contrarias, que se anulan. La fuerza eléctrica se anula con la fuerza magnética. Entonces, el uranio 236 sigue sin perturbarse. El uranio 235, que es un contaminante que no queremos, va a tener otra velocidad, de hecho un poquito más de velocidad, porque tiene menos masa. Entonces, la fuerza eléctrica va a ser mayor que la magnética. Entonces, se va a desviar y lo podemos bloquear. Entonces, de esta manera, el filtro de Wien nos permite hacer una preselección del uranio 236 y el tiempo de vuelo otra selección más. Así es como se ve el filtro con sus fuentes de alta corriente y de alta tensión. Y de esa manera podemos discriminar uranio 236 de uranio 235 y de uranio 238. Esto tiene interés tanto para control de salvaguardia, para identificar un material combustible, un material que estuvo en un reactor nuclear, tiene mucho uranio 236 porque es producto de la captura de neutrones en el uranio 235, en el uranio físil, y también es un monitor de contaminación ambiental. Y para cerrar, quería contar 2 experimentos que hicimos en colaboración con el acelerador de Múnich, midiendo allá en el acelerador de Múnich. Uno en el que se tomó 2.000 kilogramos de nieve en la Antártida, de la base Carlini. Se hizo todo un proceso químico con los 2.000 litros. Esto fue hecho en las instalaciones del Tandar. De hacer química con 2.000 litros es una cosa industrial, para obtener 5 miligramos de manganeso, y entre ellos 10 millones de átomos de manganeso 53. El manganeso 53 es un radionucleido hecho por rayos cósmicos que impactan el polvo que está entre los planetas, en el espacio interplanetario, y cae sobre la Tierra. Entonces, eso fue medido en el acelerador de Múnich. Entonces, midiendo la cantidad de manganeso 53 que uno encuentra en
en la nieve, en la Antártida. Uno toma la Antártida porque es un lugar donde justamente no hay contaminación de tierra o de polvo terrestre dando vueltas. Uno puede estimar en 70.000 toneladas por año, básicamente 2 kilos por segundo de polvo interplanetario que cae sobre la Tierra. Y otra aplicación es, de esta técnica de AMS, es ver rebanadas del lecho del Pacífico que crece 2 milímetros cada millón de años. O sea, cortarlo en rebanadas significa mirar millones de años para atrás. Y ahí se vio hierro 60, que es producto de supernovas, solo lo crean las supernovas. Y ahí se vio un pico más o menos que coincide con 3 millones de años. Hace 3 millones de años hubo más hierro 60 y eso es un indicio de la explosión de una supernova. Este mismo pico se vio en distintos, luego por grupos de Canberra, en Australia, lo vieron en distintos océanos, en distintas muestras, y más recientemente se vio manganeso 53, también el mismo pico, pero en manganeso 53. Y eso confirmaría que la explosión de una supernova cercana quiere decir del orden de 100 años luz a la Tierra, que aportó un montón de radionucleidos y también pudo ser la explicación de cambios climatológicos dada el incremento de radiación. Bueno, en definitiva, un hacedor como el Tandar se usa para estudiar y deducir los mecanismos de reacciones nucleares, para explicar cómo se originan los elementos y cómo generan energía las estrellas, aportar conocimiento tecnológico ya sea para reactores nucleares o para aplicaciones médicas, ensayar paneles solares y su exposición a rayos cósmicos, o estudiar el medio ambiente o controlar la salvaguardia nuclear. Y una cosa que quería hacer énfasis es que este acelerador Tandar pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y una de las palabras que menos le prestamos atención es la de nacional. Este acelerador no es de los porteños ni de los bonaerenses, es un patrimonio, me parece, de todo el país, y que tenemos que aprovechar todos, y tenemos colaboraciones muy activas, bueno, por supuesto con la Universidad de Buenos Aires, de San Martín, con la Universidad de Rosario, con nuestros colegas de San Pablo, de España, ha venido gente de Italia a medir, pero esto es una invitación a todos, en particular a la gente de Tucumán o de cualquier otra universidad, a hacer uso de esta instalación, que como dijo el decano, las instalaciones deben ser usadas día y noche, y para eso que están pensadas, y necesitamos estudiantes, investigadores, ya sea que quieran proponer un experimento nuevo, o que quieran sumarse a uno que esté en marcha, son todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, buenísima charla realmente. Muy buena charla, Andrés, te felicito, muchas gracias y mucho gusto de ver a tantos amigos. Bueno, Mario, vos acá tenés un rol muy importante. Bueno, esto voy a repetir un poco lo que conté en la charla Laboratorio Cero que dio este año Mario. Laboratorio Cero, les cuento, es para estudiantes. Mario no solo hizo el Tandar, también yo cursé física nuclear en la universidad con Mario, así que fue muy inspirador tu ejemplo para mí y creo que para muchos otros estudiantes. Muchas gracias. Felicitaciones, realmente muy linda charla, aprendí un montón de cosas, verdaderamente. Así que, bueno, están esperando, así que me los saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Mario, y gusto verte, Alinka. Y Gabriela también. Chao, Mario. Adiós. Muchas gracias por estar. Chao, Mario. Gracias por estar. Chao, Mario.
Aquí comienza la parte de preguntas y Horacio Brizuela levantó la mano, así que habilita el micrófono, Horacio, sentite como en casa. No. Muchísimas gracias, Andrés. Muy linda la charla. Te quiero contar que la primera charla sobre Tandar se la escuché al propio Salvador Gil. Ah, mirá. Y fue tan linda y tan instructiva como la tuya, la tengo muy presente y esto es como si fuera una continuación lógica. ¿Comés ajo? Sí, todo eso sí. Claro, yo tuve un salto temporal y conecté. Lo uso mucho porque es muy rico y muy no se da. Conecté en la mente y en la emoción la charla de Salvador con esta tuya. ¿Puedo sacar esto? Yo fui alumno de Salvador. Así te Claro. escucho, ¿lo ves? Bueno, te quería preguntar lo siguiente. No, yo te decía. ¿Qué pasa con la radiación de aceleración en las curvas? Es decir, cuando vos haces doblar el haz, ahí tenés problemas de Bremsstrahlung, ¿verdad? Sin duda, sin duda. El Bremsstrahlung está dado en parte, no sé los números, ¿no? Pero Sí. déjame inventar que debe ser ínfimo el Bremsstrahlung dado por el haz que está doblando. Ah, ¿No? Ahí sí. formalmente es una carga en aceleración porque dobla y por lo tanto hay Bremsstrahlung. Pero muchísimo mayor es por todos los haces que no doblan, que no consiguen doblar. Porque Claro. como dijimos, hay muchos estados de carga que se aceleran y a veces son fragmentos moleculares y uno selecciona uno de esos estados de carga. Todos los demás o chocan contra el techo o contra el piso y ese impacto ahí sí hace mucho Bremsstrahlung. Claro. O sea, el principal Bremsstrahlung para mí, no sé, no hice ninguna cuenta, pero no debe ser el haz que dobla, sino todos los que no doblan justamente. Claro, entiendo. Y otra pregunta, solamente decir, cortito, para entender cómo es el día a día en Tandar. Cuando se va a iniciar un experimento, ¿cuánto les lleva preparar el experimento, el disparo mismo del haz y la recolección de los datos, digamos? ¿Y cuánto dura el tiempo del bombardeo o algo así? Claro, típico, casi que el mínimo es una semana de tiempo de haz. Uno pide una semana, ¿no? A veces uno pide 3 días porque tiene que completar unos datitos, pero muy raro. Lo típico, hemos irradiado hasta un mes seguido. Sí. A veces en enero, que no hay nadie, que decimos, nos agarramos el acelerador 4 semanas seguidas. Pero uno, como hay varios grupos, se supone que uno tiene alineados sus detectores, calibrados, hecho todo lo posible con una fuente alfa, por ejemplo. Y cuando uno pide el haz, uno tiene todos los detectores lo más listo posible. Por supuesto, siempre hay 1 horita, 2, 3, 5 horitas de calibración con el haz, porque siempre es distinto. Pero se supone que ya a la tarde tenés que empezar a medir. Claro. Bien. Por supuesto, muchas veces fallan cosas, fallan detectores, pasa de todo, pero lo ideal es que en pocas horas uno salga a medir, pero por todo un trabajo previo de calibración con fuente alfa. Bien. Muchas gracias, Andrés. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un par. Ahí está, adelante, Carlito. Escuchame, Andrés, Sí. me gustó mucho tu charla. La verdad que te iba a hacer más preguntas, pero las he ido respondiendo, así que. Te quería preguntar, ¿qué podés acelerar desde lo más liviano hasta lo más pesado? Desde protones, me faltó esa transparencia, hasta uranio, ¿no? Bueno, o sea, ¿podés? Sí, no hay límite. No hay límite con la masa, de hecho, qué sé yo, ahora no me acuerdo ni el nombre, pero si no tiene, o sea, el tema, mientras lo podamos poner en la fuente de iones y sea suficientemente estable para ponerlo en la fuente de iones, lo podemos acelerar. No podemos acelerar con esta fuente gases nobles, o sea, partículas alfas no podemos. O sí podemos cambiando la fuente de iones. Hay una fuente que se llama alfatros que permite justamente acelerar o producir haces de helio, partículas alfa. De hecho, se hizo en el Tandar. Un año, para alrededor del 2000 o 2001, por todo un laburo, se instaló la fuente alfatros y se irradió con alfas en el Tandar. Eso se hizo. Pero no es práctico, o sea, es realmente todo un trabajo sacar una fuente y poner otra. Hay otros aceleradores, como el de Bariloche, en donde las dos fuentes están puestas las dos al mismo tiempo. Entonces, es como mover un botón, digamos,
¿no? Es por software, vos decís, bueno, uso una fuente o uso la otra. Es mucho más fácil cambiar. Entonces, ¿qué es lo que más usás? O sea, lo más sencillo de usar para usted. Litio 6, litio 7, carbono 12, oxígeno 16. Esos son los caballitos de batalla. Pero yodo también se usa mucho para distintos tipos de experimentos. Y ahora, últimamente, estamos usando más o menos seguido uranio, por esto de espectrometría de masas con aceleradores. Claro. Nunca lo hicimos, pero bien uno podría, si quisiera, hacer un experimento de reacciones nucleares con uranio. No se hace porque siempre conviene, para alcanzar mayor energía en el centro de masa, acelerar el liviano sobre un blanco pesado. Siempre usar el proyectil, usar al liviano como proyectil y al pesado como blanco. Pero si uno a propósito quisiera lograr baja energía en el centro de masa, podría invertirlo. De hecho, a veces se hace. Bien, claro. Escúchame, y la última pregunta que me queda es que yo tenía entendido que el tema de las mediciones con tiempo de vuelo, que vos lo que usás es la gravedad, ¿no es cierto? No, la gravedad no juega un rol. El tiempo de vuelo es simplemente, yo mido entre dos detectores que pueden estar separados metros, entre 1 metro, 5, 4, mido cuánto tiempo tarda una partícula y son del orden de los nanosegundos. A veces llegan a los micros, son 100 nanosegundos. En el tiempo de vuelo que tenemos de 7 metros, son 800 nanosegundos, ¿no? Ya sé, pero ¿por qué el haz tiene un tiempo limitado? ¿La partícula tiene un campo eléctrico o está moviéndose? No, la partícula vuela prácticamente, vuelan a la velocidad de la luz a C sobre 10, ¿no? Esa es la velocidad típica. Sí. Entonces le tomás el tiempo. Pero se cae porque, digamos, se cae o se tuerce el haz. No se tuerce, no. Lo que se tuerce debe ser imperceptible. No, la gravedad es ínfima, es despreciable por completo. Porque la velocidad, pensá que son velocidades, entre C sobre 10, C sobre 20, o sea, 2% de la velocidad de la luz es, por ejemplo, el uranio. Y un haz de carbono tiene 10% de la velocidad de la luz. Entonces, el tiempo de vuelo le llamás al tiempo que tarda en hacer un tramo. Exactamente, sí. Sí, pero no en caer y no juega ningún rol. A veces lo decimos casi en broma, ¿no? Que bueno, que a favor de la gravedad, pero no. El vuelo es completamente, o lo consideramos completamente horizontal, ¿no? Nunca se me ocurrió ni hacer la cuenta, pero creo que debe ser despreciable por completo la debe tener, sin duda que la tiene. Hay un campo gravitatorio y sin duda que a la larga debe haber una deflexión por gravedad. Claro. Pero debe ser varios órdenes de magnitud despreciables, sí. Listo, a mí no me quedan más preguntas. Gracias, che, Andrés. Tengo una preguntita yo, Andrés. Sí. Aparte que, ya te lo dije, copado por la charla, muy buena, como siempre. Y la pregunta es sobre el Tandar. ¿Se llegó a tener 20 megavoltios? No, en algún momento? Creo que lo que se llegó a tener, dicen, porque yo era recién nacido ahí, bueno, exageré un poco, pero que en alguna prueba se llegó, sí, a 20, pero no con el tubo de aceleración, ¿no? Con la máquina sola, sin el tubo de aceleración. Claro. Es como decir, con el motor pero sin el auto. Creo que lo que más, el haz de mayor tensión fue 17 megavoltios. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nos hace falta para poder llegar a este tipo de tensiones? SF6, plata. Con plata se arregla todo. ¿Es solo gas? No sé si solo gas, pero creo que es el principal escollo. Es una cosa que me salteé. El acelerador está diseñado para tener 6 o 7 atmósferas de hexafluoruro de azufre, ¿no? Que es un gas muy pesado y muy caro, y además casi el peor gas de efecto invernadero. Eso lo hace extremadamente caro. Entonces,
se fue perdiendo con los años y continuamente lo fuimos reponiendo con nitrógeno y dióxido de carbono. De hecho, esto es un acelerador de la fábrica NEC, de la National Electrostatic Company. La otra fábrica tiene un diseño que no usa SF6, usa justamente esta mezcla de 80% nitrógeno y 20% dióxido a muy alta presión, a presiones mucho más altas. O sea, ya el tanque está diseñado para más alta presión. Pero entonces nosotros, bueno, lo que hicimos fue ir reponiendo el hexafluoruro perdido con esta mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono. Y no nos fue mal, o sea, mantenemos una tensión digna. Ahora, lo que sí queremos hacer ahora es volver a comprar, estamos intentando comprar nuevamente SF6, no para llenarlo todo, porque sería imposible en costo económico, pero para mantener una mínima relación, una mínima proporción de SF6 en el gas mezcla. Bien, gracias. Ahí veo que quedó una preguntita en el chat. Ah, no la vi. Lucas Real le dice, yo tengo una pregunta que quizás es muy básica, pero me genera curiosidad. ¿Por qué este tipo de aceleradores es vertical? Ah, no, la pregunta es buenísima, porque de hecho mostré el otro de Múnich que es horizontal. El tema es, creo que hasta, Rubens capaz que lo sabe bien, que está acá, creo que hasta 16 megavoltios los hay horizontales, pero después es un problema sostener que el tubo de aceleración quede completamente derecho, ¿no? El hecho de que sea vertical hace que sea más fácil que esté todo alineado, todo derecho, porque se alinea como cualquier edificio. ¿Leñaro, Rubens, es horizontal? Está muteado, Rubens. Não, onde é horizontal é Notre Dame. Ah, Notre Dame, pero Notre Dame es de 10. Lenharo eu acho que também, mas não tenho certeza. Yo creo que Leñaro es horizontal también y es de 16. Déjame inventar que en 16 megavoltios está el límite de horizontal, que ya el Tandar diseñado con 20 unidades, no cada unidad es de 1 megavoltio, ya no podía lograrse que la columna quedase derecha sin pandeo, ¿no? Sin que quede doblada por su peso. Hay que aclarar que la columna no la puedo sostener con una soga, con un hilo, con un soporte, porque saltaría la tensión. La gracia de la columna es que esté sostenida por sí misma. Y de hecho es todo un reto de ingeniería en los aceleradores horizontales, que realmente quede derecho y está con mucha presión, está como muy apretada para que no se pandee. Pero la respuesta es, hay aceleradores muy parecidos que son verticales y otros horizontales. Los más grandes tienen que ser verticales. Andrés, eu acho que a Catânia tem grande, né? Que também é horizontal. Es horizontal, sí, pero Catania creo que es, no sé si de 20 no es, creo que es de 16 Catania. É a grande, é. Eu também não tenho certeza agora. Sí, yo tengo certeza que es horizontal porque estuve en una de visita, pero yo creo que es de 16 Catania. Sim, acho que sim. El de San Pablo, por ejemplo, es vertical también. Sim. Andrés, y de hecho... Posso te perguntar uma coisa? Claro, Rubens. Vocês estão operando já? Ou quando vocês pretendem? No, pero queremos operar en noviembre. Queremos decir que en noviembre vamos a pedir un primer tiempo de haz, por lo menos para ver que funcione todo, ¿no? Después de 1 año y medio, seguro que la bomba número 8 no va a prender y la válvula 4 va a fallar. Y una vez que logremos funcionar y poner a prueba nuevamente, queremos, nuevamente invitarlos a ustedes. Rubens vino, por lo menos una vez viniste, o 2 veces viniste. Una vez viniste al Tandar. 2 vezes, 2. Hacer experimentos
Y bueno, yo también estuve muchas veces en el acelerador de San Pablo con Rubens, o sea, tenemos una relación y una colaboración de, déjame hacer la cuenta en el aire, pero por lo menos 17 años. Sí. Y, Yo tengo una última pregunta, Andrés. Para ver, digamos, si podemos usarlo para algo. sin duda, para sí, un sí. experimento. Si vos acelerás, digamos, partículas las más livianitas que podés tener efectos relativistas así importantes. Sin duda, sí, 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 sí. De hecho, como dijimos, cuando aceleramos uranio, típicamente tienen rápidamente 2% de la velocidad de la luz. Y Sí. cuando aceleramos carbono, 10%. No hice bien la cuenta, pero déjame inventar que sea 15% para protones, ¿no? Claro, protones da por ahí 15 o 20%. De la velocidad de la luz, claro, para 10 megavoltios, bueno. Entonces, hay efectos relativistas. Por ejemplo, en el imán, el primero de los imanes, el que está al lado de la fuente de iones, ahí es ridículo el efecto relativista, bueno, todavía no aceleraste. Pero en el imán de abajo, la fórmula para calcular, yo mostré la fórmula no relativista, pero la fórmula relativista hace una corrección no ridícula. O sea, de hecho la usamos, la hacemos y da un decimal, digamos, que no es ridículo, pero qué sé yo, si no lo tomas en cuenta no pasa nada. Tenés un error que cae ahí en la incerteza, digamos, pero no es ridícula la corrección relativista cuando uno calcula el campo magnético del imán de abajo. De hecho, el programa que usamos, un programa así de morondanga, para calcular, la toma en cuenta. O sea, yo cuando, no sé, me armo una tabla Excel así rápido, me da distinto porque yo no uso no cargo la corrección relativista. Sí, escúchame, y volviendo a la pregunta que ha hecho Horacio, si yo pongo un receptor de radio ahí, no voy a medir nada, ¿no es cierto? Ninguna radiación proveniente de la aceleración de las cargas. O sea, es ínfimo, ¿no? Si pones un receptor no, la radiación de Bremsstrahlung es importante. De hecho, la sala esa donde está el imán analizador tiene una puerta blindada de mucho espesor, creo que tiene 2 metros de espesor y todo es una especie de búnker donde está el imán analizador, porque ahí se produce muchísima, casi más que en el experimento, porque nosotros típicamente decimos, bueno, no sé, aceleramos, no sé, digo, carbono 12, y elegimos el estado de carga 5, por ejemplo, pero el 4 y el 6, los dos van a chocar dentro de esa sala. Están haciendo un experimento aparte en esa sala. Pero entonces, por ejemplo, las señales que vos vas a recibir son de choques, no de la parte lineal de la aceleración o de la parte que se curva el haz, sino cuando las partículas están Bueno, chocando eso contra ahí algo. no sé si vos, Rubens, tenés alguna cuenta, alguna experiencia en particular. Lo que yo digo es que debe ser mucho mayor el Bremsstrahlung de los choques, ¿no? Del frenado contra, porque el haz choca contra una chapa de acero, contra la cámara se llama cámara de desvío, ¿no? Choca contra ese metal y se frena muy de repente. Y esa aceleración produce el Bremsstrahlung, que es el mismo que usa el dentista para hacer los rayos X, ¿no? Yo digo que ese debe ser mucho mayor que el suave curvado que hace el haz. Claro. Que después finalmente choca contra la copa de Faraday, ¿no? y ahí al chocar contra la copa de Faraday también hace el Bremsstrahlung y por supuesto ahí la copa de Faraday, que es donde termina el haz, donde el haz termina su recorrido, ahí también es un lugar, entre comillas, caliente, ¿no? O sea, nosotros tenemos un oficial de protección radiológica, eso es una regla importante para cualquier instalación, que no es la misma persona, la persona que se encarga de la protección radiológica que la que hace el experimento. Uno en el afán de hacer el experimento puede descuidarse mucho, y nosotros tenemos, por un lado, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es un ente separado de la Comisión de Energía Atómica. Y dentro de la CONEA tenemos un oficial de radioprotección que nos permite o no nos permite operar. Y nos dice, usted tiene que usar el dosímetro,
y si nos pesca infringiendo una norma, nos corta el haz y dice, ustedes no pueden irradiar más, les corto el experimento porque están, no sé, infringiendo tal norma. Y Bien, pero de carácter volviendo- bastante fuerte. Pero Y volviendo a tiene la que ser así. pregunta, esa radiación que es importante viene del choque contra el blanco. No Contra viene el de otra blanco choca muy poquito, rama. porque viste que justamente contábamos que la mayor parte sigue de largo. Por supuesto, depende del experimento. En los experimentos típicos de reacciones nucleares, el blanco es muy delgado y lo hacemos delgado para que pierda poca energía en el blanco, porque nosotros queremos saber a qué energía reaccionó. Si hay otras modalidades de experimento, que de hecho Alinka los hizo en San Pablo con el blanco más grueso, y que bueno, después hay que reconstruir de alguna manera qué energía ocurrió la reacción por otro método. Bueno, ahí sí, el principal freno del haz va a ser el blanco. Pero en la modalidad más usual, uno pone un blanco delgado, pierde muy poca cantidad de energía, hace muy poca cantidad de reacciones, la mayor parte sigue de largo, y realmente donde termina el haz es la copa de Faraday, que es simplemente un tacho de metal donde se induce carga eléctrica y uno mide una corriente eléctrica. Bien, entonces repreguntando sería, Sí. la radiación que sería importante, que vos podrías medir, sería cuando le estás pegando algo. O sea, eso. Cuando el haz se frena contra algo, claro, Claro. contra o ya sea contra la cámara de desvío en el imán analizador, ahí donde, digamos, para bien o para mal perdí muchos haces, o sea, haces con estados de carga distintos al que yo quería seleccionar o sintonizar, y finalmente el que yo sintonicé, bueno, en algún lugar va a frenarse, y ese lugar va a ser la copa de Faraday. Claro. Pero insisto, yo estoy hablando en el formato experimento de reacciones nucleares. Está también el que irradia, no sé, un chip de electrónica para ver qué le pasa. Entonces, el lugar ese va a ser el chip de electrónica, ¿no? Claro, pero estoy pensando que si vos querés, por ejemplo, lo que te interesa es investigar la radiación de frenado, vos podrías elegir un blanco que te produzca más o menos la radiación que vos querés. Y eso, sin podrías duda, hacer sin eso. duda, sí. Sin Claro. duda. Casi esa técnica también sería, por ejemplo, bueno, uno puede ver esos rayos, también puede ver los rayos gamma, producto de las reacciones nucleares, ¿no? Pero como vos bien notás, cuando uno hace esa técnica de ver los rayos gamma online, los que se están produciendo al mismo tiempo que estoy radiando, uno tiene que, eso es una técnica que por supuesto se hace, pero uno tiene que luchar contra un montón de rayos de fondo, el Bremsstrahlung, de todas las componentes, de todos los productos de vida media muy corta que se producen. Claro. Entonces, por eso nosotros aplicamos una técnica que es irradiar primero y ver los rayos gamma después. Claro. También uno pierde mucho, pero tiene una señal mucho más limpia porque se sacó de encima un montón de radiación gamma que molesta. Claro, claro. O que interfiere, ¿no? Bien, che, bueno, interesante, te digo. Ya vamos a ver si te podemos mandar trabajo. A propósito, Bueno, Andrés, sí. ¿cómo es la operatoria del Tandar con trabajos de universidades, por ejemplo? ¿Hay algún arancelamiento del tiempo de No, haz? no, al contrario, yo invito asado y café. No, al contrario, lejos de arancelar, nosotros fomentamos, ¿no? Que vengan, hagamos experimentos. Porque los experimentos deben tener su costo de... Sí, pero digamos, es lo que dije antes, una comisión nacional, digamos, no Claro. es que lo pago yo ni lo paga Rodríguez Larreta, no sé. Justamente es una colaboración científica y eso corre para los dos lados. Nosotros vamos a hacer experimentos también, así como vamos a Múnich, hemos ido a San Pablo, vienen de San Pablo acá. El nombre del juego en la ciencia es la colaboración y creo que tenemos que hacer eso lo más posible. Excelente. Bueno, sin duda. Yo les puedo avisar, miren,
el 3 de abril vamos a hacer un experimento tal cosa, el que quiera venir a participar, que se venga, eso es una modalidad. La otra es que ustedes digan, tengo un interés de medir esto, se puede medir, entonces hay uno, no sé, piensa qué detector hace falta, qué haz va a ser necesario y ve las condiciones. Eso sería las dos modalidades, o sumarse a un proyecto en marcha, o ustedes proponer uno, o pensar juntos un proyecto de cero. Y llevar un vinito tucumano. Llevar un vinito, ahí está, el puro es vino y empanada. Lo último que te iba a decir, que me parece que la partícula que falta en el modelo estándar es el melón. El melón, tal cual. El melón. Sí, bueno, pero es bastante parecido a eso lo que ocurre, ¿no? Es bastante parecido. Cuanto más energía uno le mete, más salen volando las partículas después. Claro. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Rubens acá, que está acá presente, él también tiene colaboraciones con, por ejemplo, con Japón, con... ¿Dónde más ha sido Rubens a hacer experimentos? Ganil, Notre Dame, fizemos no Riken, no Japão também. E um grupo grande agora do acelerador está colaborando com a Catânia. Con Catania, claro. Sim. Mas vários laboratórios pelo mundo. Nosotros ahora, por ejemplo, también estamos, no sé, hablando mucho con gente de la India y decimos, bueno, tenemos que hacer un experimento conjunto porque medimos las mismas cosas. En la India hay un grupo que básicamente que tiene un acelerador como el del Tandar y hemos sacado papers al mismo tiempo los mismos datos, ¿no? Y han salido los dos papers juntos y bueno, corriendo para que los dos datos sean, digamos, a ver quién le ganaba al otro, ¿no? Pero me parece que bueno, es de mucho interés intercambiar, uno aprende muchísimo. Yo también en San Pablo aprendí muchísimo. De hecho, el sistema de adquisición que tenemos hoy en día funcionando en el Tandar, lo traje de ahí, lo copié de San Pablo. Planeamos muchos experimentos así en conjunto y bueno, Alinka vino a ayudarnos también con el acelerador en sí, con la parte técnica y bueno, hacer experimentos por supuesto. Me parece que el mensaje principal es súmense como investigadores y sumen estudiantes. Lo que más hace falta, me parece, en las instalaciones grandes, más que aparatos es gente. Aunque parezca mentira, la mano de obra es muy escasa. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Realmente, como dije al principio, tu generosidad es muy grande. Y muchas gracias a Gabriela y a Andrea, que nos cedieron este espacio tradicional de la licenciatura en física para algo tan importante como esto, que realmente creo que valió la pena, por lejos. Sí. Yo corto la grabación. Bueno, me gustó mucho. Me mete mucha presión que esté Rubens y Alina, que son dos. Y gracias por el regalo de cumpleaños anticipado que me hiciste. Estoy muy emocionada. Bueno, ¿querés dejar de...? Corto la grabación y después, si quieren, seguimos Qué charlando. linda clase. Bueno, yo ya me tengo que retirar. Bueno, gente. Bueno, haberte escuchado, Andrés. Bueno, no sé, me sentí muy cómodo, muy a gusto y no sé, estoy a disposición para cuando sea. Un día la podemos invitar a Alina y a Rubens a dar una charla también. Totalmente. Un aplauso. Bueno, gracias a todos. Não, André, um abraço.